el clima cambia mucho en unos sitios y en otros del planeta. Así que en el planeta Tierra hay 3 grandes tipos de clima. Por un lado, en esta zona, todo el año entero hace calor, más de 18 grados por lo menos. Por tanto, son climas sin invierno. Por eso se llaman climas cálidos, claro. ¿Dónde están los climas cálidos? Pues más o menos entre esta raya roja y esta otra raya roja, o sea, más o menos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por eso se les llama también climas intertropicales, o sea, entre los trópicos. Si en esta zona siempre es verano, desde aquí hacia el norte, desde esta raya azul hacia el norte y desde esta raya azul hacia el sur, o sea, desde los círculos polares hasta el polo, nunca hace más de 10 grados. No hace calor en todo el año. No hay verano. Esto también pasa en la alta montaña. Son los climas fríos. La zona que queda entre medio, o sea, la zona entre los trópicos y los círculos polares, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, aquí, en esta zona, hay una época del año con verano y otra con invierno. Y claro, hay cambio de estación, primavera y otoño. Es decir, tienen 4 estaciones. Por eso los llamamos climas templados. No es que sean templados todo el año. Puede hacer mucho frío o puede hacer mucho calor, pero no todo el año. Esto es una clasificación muy simple. Climas sin verano, climas sin invierno y climas con verano y con invierno. Lógicamente, dentro de cada uno de estos grandes tipos de clima, hay varios subtipos de clima más concretos. Y estos climas son los que vamos a ver ahora más en profundidad. Vamos a empezar por los climas cálidos. Durante todo el año hace calor. Pero hay 3 tipos de climas cálidos según las lluvias. En primer lugar, el clima ecuatorial, que es este de aquí en medio. Si miramos a esta raya roja, que es la temperatura de cada mes, esta es la zona más cálida del mundo, con una media siempre superior a 20 grados, casi 30 grados. Hace calor, pero además, si miramos las barritas azules, llueve mucho y durante todo el año. Si en el clima ecuatorial llueve todo el año, en el clima tropical, que también es verano todo el año por encima de 20 grados, hay una parte del año que llueve y otra parte del año que no. El clima desértico también es cálido, como los otros, aunque por la noche hace frío, pero si en el ecuatorial llueve todo el año y en el tropical llueve medio año sí y medio no, en el desértico casi no llueve. Para que sea desértico tiene que llover menos de 250 milímetros de lluvia al año. En este caso solo han llovido 16 milímetros en todo el año. ¿Dónde están estos climas? El clima ecuatorial, lógicamente, lo encontramos alrededor del Ecuador. Pero ojo, el clima tropical no aparece bajo los trópicos. El clima tropical aparece entre medio del Ecuador y de cada uno de los trópicos en cada hemisferio. Bajo los trópicos, lo que aparece más o menos es el clima desértico. Evidentemente, no van a crecer las mismas plantas en un sitio que llueve que en uno que no llueve, en uno que hace calor que en uno que hace frío. El clima influye en el paisaje natural de un sitio. Aunque ya sabemos, el hombre puede transformar o destruir el paisaje que de modo natural crece en cada clima. En el caso del clima ecuatorial, claro, calor
y lluvia es bueno para las plantas, así que aquí crece la selva. Todos sabéis lo que es la selva, wild forest en inglés, pero vamos a ver más a fondo qué es la selva. Es un bosque de árboles altos, muy juntos y de especies muy variadas. Caoba, ébano. No es como en España, que los bosques son siempre del mismo árbol. O sea, un bosque de pino. No. Aquí llamamos sotobosque a los arbustos y matorrales que hay entre medio de los árboles de un bosque. Pues en la selva el sotobosque es muy denso. También hay en la selva muchísimos animales, pero pequeños, que viven en los árboles, que se arrastran por el suelo. Claro, este paisaje no es el mejor para la vida humana. Aquí solo viven pequeñas tribus, aunque el ser humano está destruyendo la selva, talando los árboles. Esto es peligroso porque las selvas fabrican el oxígeno para respirar. A diferencia de la selva ecuatorial, como en el clima tropical hay medio año que no llueve, el paisaje de este clima es la sabana. La sabana, con B en español y con V y H en inglés, no es un bosque, sino una pradera de hierba salpicada de árboles dispersos. Es decir, no están tan juntos los árboles como para formar un bosque. Y claro, como no es un bosque, sino que hay espacios abiertos, pues aquí viven manadas de animales grandes, leones, elefantes. En cuanto a los humanos, aquí solo viven pueblos pobres, sobre todo pastores. En cuanto al paisaje de clima desértico, pues todo el mundo sabe lo que es un desierto, de arena o de piedra. Hay muy pocas plantas y animales, y estas plantas y animales están adaptados a la poca agua. Aquí en principio solo viven tribus de pastores nómadas, pero en zonas de petróleo, Arabia y eso, han construido ciudades modernas, como a diferencia de los climas cálidos, donde todo el año hace temperatura de verano, en los climas templados hay 4 estaciones. Y también hay varios tipos de climas templados. Vamos a empezar por un clima que conocemos bien, porque es el nuestro, el clima mediterráneo. El clima mediterráneo, como es lógico, está en las costas del mar Mediterráneo, claro, pero también en California, Chile, Sudáfrica, parte de Australia. El clima mediterráneo lo conocemos muy bien porque es el nuestro. En verano hace mucho calor y no llueve. Scorching se dice coloquialmente en inglés para decir mucho calor. Drought es sequía. En invierno no hace un frío extremo, sino suave. Fijaros que no baja de 10 porque el mar, recordad, suavizaba las temperaturas. Aquí cuando llueve es sobre todo en primavera y en otoño. Además llueve poco, pero en grandes chaparrones, con inundaciones, riadas. A diferencia del clima mediterráneo, que es más bien seco, el clima oceánico es lluvioso. Como vemos, llueve durante todo el año, pero de forma suave, una lluvia fina, una llovizna. Drizzling en inglés se dice, un chispeo, no tormenta. Y las temperaturas son suaves. Fijaros, en verano no llega a 20 grados. Y en invierno tampoco baja de 0 grados. O sea, no hace calor extremo ni frío extremo. El verano poco caluroso y el invierno es fresco. Este clima es así, lluvioso, porque está en la costa, que recibe vientos cargados de humedad. En las costas de Europa Occidental, de América del Norte. Es el clima, por ejemplo, del norte de España. Galicia, Asturias, también de Londres, donde casi siempre está chispeando, hace fresquito. Bueno, a diferencia del oceánico, el clima continental está lejos del mar, en el centro de los continentes. Como está muy alejado del mar,
el mar no suaviza nada las temperaturas. En invierno hace mucho frío, en este caso, -10. Y en verano hace mucho calor, en este caso, 20 grados. Así que sus temperaturas son extremas. En cuanto a la lluvia, como en verano hace mucho calor, hay tormentas de verano. Así que en verano es cuando más llueve. Pero son lluvias escasas porque estamos lejos del mar. Como es un clima seco, no crecen muchos árboles. Así que el paisaje es una llanura de hierba, lo que llamamos pradera o estepa. Y esto es bueno para la ganadería. Pensad en la típica carne argentina, por ejemplo. En cambio, el clima oceánico, como es lluvioso, el paisaje sí es un bosque. El bosque oceánico. Árboles altos, frondosos. Cuando decimos frondosos, queremos decir que tienen muchas ramas a lo largo de todo el tronco. Y además, como hay 4 estaciones, son árboles que pierden su hoja en otoño, o sea, son de hoja caduca. Y en cuanto a los animales, aquí viven mamíferos medianos, osos, zorros, jabalí. Lo que pasa es que este paisaje natural aparecería en zonas muy pobladas, con grandes ciudades. Así que muchos bosques se han destruido y los animales son casi inexistentes. En el clima mediterráneo aparece un bosque un poco diferente que llamamos bosque mediterráneo. Vamos a ver la diferencia. Como llueve poco, los árboles son más bajos y en lugar de tener ramas por todo el tronco, solo aparecen las ramas en la parte alta, en la copa del bosque, del árbol. Son como sombrillitas para que no se evapore el agua, la poca agua que hay en el suelo alrededor de las raíces. Los árboles de este bosque no están muy pegados unos a otros, porque hay poca agua, así que entre medio hay mucho matorral. Este paisaje además es muy bueno para la agricultura, de cereales, de huertos, vid, olivo, y para el turismo. Aquí vive mucha población en este clima. En las zonas más frías y lluviosas del clima continental, en lugar de praderas, hay otro tipo de bosque diferente al oceánico y al mediterráneo. Se llama taiga o bosque de coníferas. ¿Y qué son las coníferas? Pues son árboles preparados para el frío. Tienen forma de triángulo. O sea, de cono. De ahí el nombre de coníferas. Son los típicos árboles de Navidad, el pino, el abeto. Esto es para que resbale la nieve y no se quede todo el peso encima en la rama y destroce el árbol. Fijaros que en las zonas de nieve los tejados de las casas se hacen igual. Por tanto, en los climas templados tenemos uno que llueve todo el año, otro que llueve en verano y otro que no llueve en verano. Frente a ello, tenemos 2 tipos de clima donde todo el año hace frío. ¿Dónde hace frío? Hombre, pues en los círculos polares, donde los rayos del sol caen siempre muy inclinados. Es el clima polar. Este es el clima más frío, ya que si miramos no es que nunca supere los 10 grados, es que casi siempre hay menos de 0 grados. Así que cuando llueve es en forma de nieve por el frío. De todos modos, las lluvias son escasas, menos de 250. Aquí, o bien directamente, no aparece vegetación, el suelo está cubierto de hielo, lo que llamamos un desierto frío, o bien aparecen arbustos, o sea, musgos, líquenes, dispersos entre el suelo congelado. Esto se llama la tundra. O sea, la diferencia de la tundra con la estepa es que aunque es una vegetación de hierba, no de árboles, pero aquí la vegetación no cubre todo el suelo, sino que aparece salpicada zona de vegetación y zona de suelo helado. Lo que sí aparecen aquí son animales que en invierno emigran a otros sitios. Los osos polares, alces, renos. Claro, aquí solo viven pueblos muy adaptados, como los esquimales. Y también hay empresas de minería, de petróleo,
científicos. ¿Y dónde más hace frío? Pues en la alta montaña, a partir de 2.500 metros de altura, el clima de alta montaña. Como vimos, con la altura el clima el frío. Así que si el polar era de pocas lluvias, el de alta montaña, que también es frío, es lluvioso. En las montañas la vegetación tiene diferentes pisos. Abajo aparecen bosques, la taiga, y esto permite la explotación forestal, o sea, recoger leña. Encima aparece la pradera, por tanto son pastos, es bueno para la ganadería. Arriba del todo ya es una zona rocosa, casi sin vegetación y con nieve en la cumbre. Así que además de para leña y para la ganadería, la montaña sirve para hacer turismo, ya sea trekking o senderismo, esquí,